Vamos a ver, estamos 21, profe. Y falta todavía 12 entonces, ¿verdad? 33 son. ¿Qué tal la lectura? La compañera Ana Hola, buen día. proporcionó los materiales, ¿verdad? Ya tienen a mano el programa, tienen a mano los indicadores de trabajo y tienen textos en los cuales uno tiene que, o los cuales uno tiene que consultar para poder trabajar las distintas dimensiones que ya hemos distribuido también, ¿verdad? Entonces, alguna dificultad que tengan sobre eso, me consultan sin inconvenientes. Profe, la presentación ya estaría empezando desde el otro sábado, ¿verdad? Así mismo, para darle más tiempo a que ustedes puedan trabajar. Entonces, yo me ocupé en presentar la primera parte que todavía falta presentar, entonces esa va a ser la actividad de hoy. Genial, genial. Si ustedes tienen alguna duda, yo creo que nosotros no tenemos un grupo de WhatsApp o tenemos ya hecho un grupo de WhatsApp. Ana. Ana está, ¿verdad? Sí está. Ana. No sé si... Sí tenemos, Leonardo, profe. sí tienen, ¿verdad? Entonces, ahí Sí pueden tenemos, hacer profe. consultas sobre el trabajo, el esquema, bibliografía, si tienen dudas, no hay problema, ahí pueden hacerlo. No sé nomás si a usted lo incluyeron, profe, o no sé si creamos un grupo de WhatsApp exclusivamente de antropología, ¿verdad? Podríamos hacer eso. ¿De derecha o de izquierda? Podríamos hacer eso. Hay que superar ya esa situación de izquierda-derecha. Hay que trabajar por los derechos del ser humano, ¿verdad? Y no en el Yo soy, extremo izquierdo ni el derecho. yo soy de la tendencia capitalista con rostro social. Es socialdemócrata, como en los países Sí, nórdicos. profe. Sí, así mismo, profe. O sea que... Esa es una síntesis entre el capitalismo y el comunismo, ¿verdad? La socialdemocracia que llaman tercera vía también. Entonces, de hecho que nuestro país se declara como Estado social de derecho, ¿verdad? Y eso es un socialismo democrático. Eh, Me parece que también el punto medio en este caso eh, que ayuda mucho a atender los derechos humanos, ¿verdad? Entonces vamos a quedar con la... Yo creí que íbamos a hablar de estos temas, profesor. Íbamos a seguir hablando de este tema, ¿eh? No, vamos a Ya, hablar cuando, se emocionó ya No, Carlos Rubén, me parece. estoy aprendiendo así. cuando Venga. tomemos Disculpe, el tema de la profesor. Buen día. Buen día, Buen Gabriela. día, compañeros. Disculpe, profesor. ¿Estaríamos entonces teniendo un grupo aparte de antropología o usted estaría integrando el grupo que ya tenemos? Como prefieran, ¿verdad? Si es exclusivamente de antropología, mejor, porque así ustedes discuten independientemente los temas que quieran, ¿verdad? Y lo que hace Perfecto. relación a antropología, entonces tratamos ahí. Está bien, profesor. Gracias, muy amable. Cuando hablemos de la dimensión social y dimensión política del ser humano, trataremos nuevamente esta Muy bien, cuestión excelente, referente a excelente. la política, ¿verdad? ¿Qué le Porque corresponde a mi grupo? exactamente a tu grupo, Leonardo. ¿Será que voy a poder Entonces, participar también en esa, en presentar ese un Claro grupo? que poco sí, la... tiene que ser abierta. Siempre yo soy, ¿verdad?, de la tendencia de que las exposiciones y todo eso tiene que ser flexibles, no tiene que ser cuadradas, ¿verdad? Que tenga una estructura, ¿verdad? Que no se pueda romper, muy rígida, ¿verdad? Tiene que ser bastante abierta, ¿verdad? Bastante democrática, creo yo, porque ahí se Sí. construye, ¿verdad?, el verdadero aprendizaje.
Correcto, así es. Yo voy a hacer hoy una distinción entre algunos conceptos. Es una sugerencia que ustedes vayan reflexionando, ¿verdad? Porque hay algunos conceptos claves dentro de lo que llamamos educación que hay que ir trabajando para poder precisar terminológicamente el significado de esas palabras, porque hay mucha Sí, confusión. conocimiento, aprendizaje y todo eso, ¿verdad, profe? Así mismo, vamos a hacer esa distinción hoy. Excelente, profe. Muy bien, para comenzar voy a presentar una diapositiva, un PowerPoint se dice hoy, ¿verdad? No sé si ya pueden visualizar ahí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a ver, hacer un recorrido histórico rápido con relación a las concepciones del ser humano y después nos centramos en lo que es la educación, ¿verdad? En el librito de Joseph Guevara que yo les envié, El problema del hombre es el título. Ustedes van a encontrar algunas de estas ideas que voy a exponer aquí. Específicamente van a encontrar en la página 72-73. Sí, pueden tomar nota después para poder repasar eso, ¿verdad? En el de Joseph Guevara, que está en la plataforma, entonces pueden ver estas ideas. Hacemos un recorrido histórico acerca de las concepciones del ser humano o del hombre en términos de ciencias sociales. Partimos de la idea del hombre en el pensamiento hebreo. ¿Por qué partimos de aquí? Porque aquí encontramos ciertos elementos, ciertas dimensiones que no aparecen en el pensamiento griego y es también la base del cristianismo. Nosotros sabemos que el judaísmo es la base del cristianismo, entonces por eso partimos aquí del pensamiento hebreo. Los hebreos pensaban que el ser humano tenía tres o tiene tres dimensiones. Aquí tienen tres palabras, tres términos con los que ellos designaban esas dimensiones. Basar, que es la parte del cuerpo, la carne, como dicen ellos, que es lo que refiere a la dimensión biológica del ser humano. Y en ese sentido también hablan del parentesco. El parentesco viene por la dimensión carnal en este sentido, ¿verdad? El cuerpo organizado, biológico, pero al mismo tiempo el cuerpo que une con los demás miembros de la familia. Después tenemos lo que llamaban ellos nefes, que es la parte de lo que correspondería al alma o ánima griego, que es la dimensión psicológica. Y la tercera dimensión es la ruach, que es la dimensión espiritual, ¿verdad? Que es la dimensión aquella que une al ser humano con la divinidad, es decir, con el Dios proclamado por ellos, que podemos decir Yahvé o Ruá, dependiendo de la tradición. Profe, ¿Ya? disculpe, Sí, escucho. siempre tuve la curiosidad. En realidad, a mí era un primo, ¿verdad? Que es evangélico, me explicó básicamente desde su óptica la diferencia entre espíritu y alma, pero no sé si usted tiene, ¿verdad?, una distinción así clara sobre eso, porque siempre se confunde un poquito lo que es la parte almática y la parte espiritual, ¿verdad? O sea que no, de pronto se utilizan hasta como sinónimos. Sí. Yo tengo una concepción que viene un poco de la visión eh, cristiana católica, porque ustedes saben que el cristianismo se dividió en varias partes, ¿verdad? Y aunque hoy en día los teólogos se ponen
en acuerdo en muchas cuestiones. Parto de esa óptica, ¿verdad? La parte de Nefesh sería el alma, que es lo que anima, lo que mueve al ser humano, ¿verdad? Su sentir, sus emociones. Y la parte de la Ruá es la unión que tiene el ser humano con la divinidad, es decir, ese contacto, esa relación, ese para el judío, ¿verdad? Si nosotros pensamos desde el punto de vista ya cristiano, el espíritu sería el aspecto no material del ser humano, ¿verdad? Que incluye también este aspecto de la Ruach. Entonces tenemos esa visión. Algunos filósofos después van a hablar de la dimensión espiritual como opuesta a la dimensión material corpórea. El cuerpo, que es material, pertenece a este mundo material, pero hay una dimensión que no corresponde a esta dimensión material en el ser humano, que es lo que se llama después la dimensión espiritual, el pensamiento alemán. Los alemanes piensan de esa manera y esa dimensión espiritual abarca la dimensión intelectual, la dimensión ética, ¿verdad? Que no corresponde a esa, y a la dimensión estética también. Son tres aspectos que no caen dentro del campo de la materialidad. Y ahí también se explica la libertad del ser humano, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde uno se ubica, se interpreta esa visión de lo que es espiritual, ¿verdad? Muy bien, aquí el ser humano es uno, es una unidad compuesta por tres dimensiones que ya especifiqué aquí, ¿verdad? Basar, el cuerpo, la carne, Nefesh, el alma, y Ruach, que es el espíritu, ¿verdad? De aquí pasamos al pensamiento griego y voy a presentar solamente a dos autores. A Platón con su dualismo y Aristóteles con su unitarismo, ¿verdad? El dualismo platónico, hay que partir un poco de la parte ontológica para comprender mejor esta distinción que hace Platón con relación a lo que refiere al ser humano como cuerpo-alma. El dualismo platónico habla de dos realidades, uno que él denomina el mundo eidético, el mundo de las ideas, el mundo de las esencias, y el otro es el mundo material. Entonces la realidad para Platón se divide en dos aspectos, o en dos mundos, el mundo eidético y material, que es el mundo real, ¿verdad? Y el mundo material, que es este mundo. Este mundo es reflejo de aquel mundo que solamente se alcanza con la razón, no con los sentidos. Esa es la parte gnoseológica de conocimiento, ¿verdad? Existe ese mundo que llamamos hiperuráneo o mundo idético, y existe este mundo material. Entonces, están en una especie de relación o metexis. ¿En qué sentido? En que este mundo participa de alguna manera de lo que es el mundo eidético, porque el mundo eidético le sirve a este mundo como causa ejemplar, es decir, el demiurgo, que sería una especie de creador que está por debajo de ese mundo eidético, se inspira en el mundo eidético y configura este mundo material. Entonces, ese dualismo ontológico es lo que se traduce después en la antropología platónica y habla de cuerpo y alma. Entonces, el alma sería lo que corresponde al mundo idético en el ser humano
y el cuerpo es lo que corresponde al mundo material. El cuerpo, por tanto, es corruptible, el cuerpo puede desaparecer, el alma, en cambio, no, porque corresponde al mundo idético. Hay muchas incongruencias en esta idea platónica, pero es importante para entender al ser humano como un aporte que hace Platón, ¿verdad? Profe, aquí entra a tallar lo que él llamaba el mundo de las ideas, ¿verdad? No sé, hablaba del hombre, no sé, ¿cómo se llama? De las cavernas, algo así había mencionado él en una obra, ¿verdad? Y el mundo de las ideas donde, según él, ¿verdad? La verdadera verdad, valga la redundancia, era, ¿verdad? El mundo de las ideas no era el mundo físico, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El mundo que está fuera del mundo de las ideas de Platón, no era real, no era verdadero. Básicamente creo que así había definido él. Recién uno entiende o accede a la verdad de las cosas cuando traspasa ese mundo físico y llega, ¿verdad?, a ese mundo de las ideas. Sí, Leonardo, el mito de la caverna que está expuesta en la obra La República de Platón se interpreta de tres maneras, ¿verdad? Hay una triple interpretación de, de ese relato que realiza Platón en su obra La República, que se denomina el mito de la caverna. Y habría que exponer brevemente lo que es ese mito en donde unos seres humanos estaban en una caverna atados y mirando hacia una pared, ¿verdad? Por detrás había una luz que reflejaba y el ser humano, como no podía moverse, solamente podía ver los reflejos de la imagen que tenía, de los objetos que están atrás. Entonces, eh, como no puede moverse el ser humano, entonces porque estoy leyendo lo que dice la compañera, ¿verdad? Eh, como no puede moverse, solamente ve las imágenes. Y entonces uno de ellos se desata y sale, se da la vuelta y sale de la caverna y ve la luz, ¿verdad? Y al ver la luz, conoce el mundo verdadero y entonces retorna a la caverna y le dice a los demás: mira que este mundo es un mundo aparente, no es el mundo real. Entonces hay que salir de esto y hay que desatarse, salir de este mundo y vamos a ver el mundo verdadero. Entonces tenemos ahí, cuando hablamos de mundo, hablamos de cosas, hablamos de seres humanos, hablamos de todos los aspectos o los elementos que nos rodean, ¿verdad? Entonces hablamos de una ontología. Cuando hablamos de mundo, de cosas, hablamos de ente, de ontología. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de gnoseología. Entonces, gnosis igual conocimiento. Y también se puede entender desde el punto de vista antropológico este mito platónico. Entonces, cuando nosotros decimos el mundo que refleja ahí detrás las imágenes, la sombra que se refleja, se correspondería al mundo material, este mundo en el que nosotros vivimos, que es un mundo múltiple, caduco, y lo que está detrás, que se refleja en la luz, es el mundo de las ideas, el mundo de las esencias, el mundo de lo eterno, de lo uno, de lo incambiable, vamos a decir así, no mutable. Entonces, esos son los dos mundos. Ontológicamente tenemos dos mundos: mundo idético, mundo de las ideas, o hiperuranio, y el mundo sensible, el mundo múltiple, en el que vivimos nosotros. ¿Y qué es lo que se produce en el ser humano cuando comienza a conocer ese mundo eidético? Y entonces
se desata de su ignorancia, podríamos decir así, y conoce las esencias, conoce, voy a decir, el mundo racional, el mundo de las esencias, el mundo de los conceptos, diría Popper hoy, ¿verdad? Y al conocer eso, uno quiere ayudarle a los demás a salir de esa ignorancia, de ese conocimiento aparente, de esa doxa, de la opinión que tiene sobre las cosas. Y muchas veces uno se resiste, las personas se resisten a salir de ese mundo de la doxa, de la opinión, por el fanatismo, por muchas cuestiones que incluso ahí Platón va a poner la figura de Sócrates a quienes sus contemporáneos le matan, ¿verdad? Cuando uno quiere quitarle al otro de su conocimiento, aparente conocimiento, la persona reacciona y fanáticamente se queda con esas ideas. Y está el ser humano, que es la visión antropológica, el cuerpo que corresponde a este mundo, que es material, por eso el mundo desaparece, pero el cuerpo desaparece, muere, se desintegra y el alma, en cambio, no se desintegra. Vuelve, de acuerdo al comportamiento moral que tuvo la persona, vuelve al mundo de las ideas o se reencarna. Era la parte de la metempsicosis platónica, ¿verdad? La reencarnación que plantea también Platón y que es influencia de las religiones órficas. Y él habla de tres almas. Platón habla de tres almas: el alma concupiscible, el alma irascible y el alma racional. El alma irascible correspondería a la persona que tiene mucha energía. Por eso también habla de tres tipos de ciudadanos. El alma concupiscible, aquello que se mueve por los deseos, diría yo el término Dionisos en Nietzsche, que es lo que se plantea en nuestra sociedad hoy, ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo, hay que disfrutar de este mundo porque después ya no habrá otro. Y está el alma racional, que es el alma de los filósofos, que opera justamente con conceptos, juicios y razonamientos. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este planteamiento que hace Platón? Sí, profe. Hablaba de una cierta incongruencia en lo que él planteaba. Sí, sí podría aclarar un poquitito. Sí, en el sentido de que si el alma humana, si hay en el mundo de las ideas hay una sola idea, ¿verdad? Y si cada persona tiene un alma, entonces, ¿cómo se unifica eso en el mundo de las ideas? ¿Cómo es que hay una sola realidad, es decir, un alma, y después se multiplica en cada ser humano eso? Lo que él llama metexis, que es la participación, pero cómo eso se desprende cada alma para cada ser humano. Ahí hay una incongruencia en su presentación, ¿verdad? Por eso que Aristóteles, y ahí paso a exponer la idea de Aristóteles, por eso Aristóteles critica esta propuesta tanto antropológica, noxiológica como ontológica de su maestro, ¿verdad? Y recibió la crítica en su tiempo. Le decían que era desagradecido después de 20 años de estar en la academia. Ahora vos te rebelás contra tu maestro. Y le dice Aristóteles como respuesta a ellos: amigo es Platón, pero más amiga la verdad. Entonces, con eso se defiende de sus acusadores, ¿verdad? Pero el planteamiento aristotélico se puede resumir en la siguiente proposición, o la crítica aristotélica se resume en la siguiente proposición. Una sola proposición destruye todo el sistema de pensamiento platónico. Todo lo real es particular o singular, si quieren ustedes. Todo lo real es singular. Y lo real, la realidad,
correspondería a la idea de mundo, todo lo que nos circunda. Y si todo lo real es particular, por tanto no existe el mundo de las ideas platónicas, porque en el mundo de las ideas solamente hay ideas y las ideas son universales y abstractas, así como hemos propuesto en la clase anterior. Las representaciones mentales son universales y abstractas y a eso le llamamos ideas o concepto. Entonces, si todo lo real es particular, no puede existir el mundo idético. ¿Se entiende ese planteamiento, verdad? Esa proposición es contradictoria en sí misma. Por ese juicio es contradictorio. Porque si lo real es abstracta, no puede existir. Solamente existen cosas particulares, singulares, perdón, en este mundo y en cualquier mundo que haya. Eso se llama unitarismo o el principio ilemórfico aristotélico. Existe una única realidad que es este mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Pero Aristóteles toma las ideas de su maestro y dice, sí, en realidad hay unas esencias, pero esa esencia está incorporada en cada realidad, en cada substancia. Entonces, en cada realidad hay una esencia, por un lado, y hay accidentes. La esencia refiere a lo genérico. Por eso define al ser humano como animal racional. La racionalidad es genérica. Y por otro lado, están los accidentes, que es propio del cuerpo. Por ejemplo, el peso, el tamaño, el color de la piel, del cabello. Todo eso son accidentes. Pero lo esencial en el ser humano es su racionalidad. Esa es la esencia humana según Aristóteles. Y por eso también habla de alma y cuerpo. En el cuerpo están los accidentes, en el alma está el elemento esencial que es lo racional. Y ese es universal y abstracto, es decir, está en todos los seres humanos. Y habla también de los 3 tipos de alma que plantea Platón aquí. Entonces, su visión es unitarista, el ser humano es uno, pero tiene 2 aspectos o 2 dimensiones. No podemos decir 2 partes, podemos decir 2 dimensiones, una realidad con 2 dimensiones. Aquí viene esta tradición unitarista que llega hasta nuestros días. Muy bien, vuelvo con ustedes para que no sea muy unilateral o unilineal la Sí, presentación. profe, entonces, básicamente, o sea, yo entiendo como la concepción actual, ¿verdad? De alma que tenían, ¿verdad? Los filósofos griegos, en este caso, ¿verdad? Ahí la trilogía, ¿verdad? Y creo que uno fue, ¿verdad? Así fueron sucesivamente, ¿verdad? Empezó con Sócrates, después Platón su alumno, Aristóteles su alumno, así fue, profe. Así mismo, esa es la sucesión temporal de los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Ellos, y según entiendo, profe, actualmente nosotros consideramos la parte espiritual, no solo lo relacionado, ¿verdad? Con la religión y todo eso, sino con los pensamientos, las ideas, y ellos llamaban a lo que nosotros llamamos parte, dimensión espiritual, dimensión almática, ellos le llamaban, ¿verdad? Porque acá ellos no hablan de espíritu, sino de alma. ¿Es así, profe? Así mismo, la psique griega es lo que es el alma. Y ahí viene la palabra psicología, ¿verdad? Que es la parte, la dimensión que hoy nosotros podemos decir espiritual del ser humano. La dimensión interna, psíquica, la conciencia del ser humano está en el alma.
Pero lo importante aquí es esta distinción que hace Aristóteles con relación a Platón y concibe al ser humano como una única realidad. Y ahí se ve dos dimensiones nomás, cuerpo, alma. Y esta idea es lo que se va a ir especificando a través del tiempo. Pero también aquí hay en la concepción aristotélica hay una dificultad porque define al ser humano por por la generalidad o por la universalidad como animal racional. El animal sería la parte corpórea y lo racional sería la parte de alma, la parte psíquica. ¿Alguien, alguna otra persona que quiera preguntar antes de continuar? Profe, y según tu parecer, el carácter de la persona, ¿en qué dimensión entraría? Esa es la dimensión psíquica del ser humano, ¿verdad? La dimensión psíquica, la dimensión espiritual del ser humano. Porque el carácter, algunos psicólogos hacen la distinción entre temperamento y carácter, ¿verdad? Temperamento es la disposición innata que trae la persona consigo. Por ejemplo, hay personas con tendencia a la actividad, porque biológicamente está estructurada la persona para para actuar de esa manera. Entonces, el cuerpo de esa persona necesita mucha actividad. Entonces tenemos personas hiperactivas, que depende, en ese sentido, el temperamento depende mucho de la constitución biológica del ser humano. Ahora, el carácter se entiende como el temperamento trabajado a través de la educación, a través de la cultura. Entonces habría que hacer Profe, esa distinción también, Emilio. sí, habitualmente sintetizarse eso, o sea, resumirse, digo, profe, porque ya explicó usted que no puede utilizarse la síntesis propiamente la palabra en este contexto. Temperamento, con el temperamento se nace y el carácter se hace, básicamente, ¿verdad? Se suele decir. Exactamente. Sin hacer esa distinción muy tajante tampoco, Leonardo, pero el ser humano no puede sobrevivir con el aspecto biológico solamente. Eh, el ser humano sí o sí recibe la influencia de su medio social para poder desarrollarse. Y en ese sentido también esa disposición interna biológica que llamamos temperamento no puede, en cierta manera, separarse de lo que es su ambiente social y cultural. Puede acentuarse o puede, de alguna manera, ese temperamento modelarse a través de la influencia del medio social fundamentalmente. Muchas gracias, profe. Muy bien, volvemos entonces a nuestro PowerPoint. Vamos a ver las modificaciones que van a hacer los cristianos con relación a esta idea de hombre que plantea Aristóteles. Como les decía, el planteamiento de Aristóteles tiene una dificultad con relación al ser humano individual, ¿verdad? Cada uno de los seres humanos es un ser individual. Entonces van a comenzar a trabajar sobre esta idea o este planteamiento Boecio, Severino Boecio, porque dentro de la teología encontraron una dificultad importante que es la idea de la Trinidad. ¿Cómo va a ser un Dios en tres personas? O tres, podríamos decir, sustancias. Entonces, Severino Boecio va a introducir la idea de persona desde la visión griega y va a hacer esta modificación.
el hombre es persona en el sentido de que es una sustancia individual, es uno, por eso individual, de naturaleza racional. Ahí se ingresa la individualidad dentro de la concepción antropológica o dentro de la concepción del hombre y se denomina al hombre como persona. Por eso el aporte importante que hace el cristianismo es entender el hombre como persona, como sustancia individual, y aparece el planteamiento de Aristóteles detrás de naturaleza racional. La palabra naturaleza aquí adquiere el sentido de esencia. Esencialmente el ser humano es racional, pero también es un ser individual. Este es un aporte muy importante dentro del planteamiento del pensamiento occidental desde el cristianismo, esta individualidad del ser humano y el ser humano como persona. Porque esto se va a desarrollar posteriormente. Si ustedes toman el librito de Geber, van a encontrar el hombre como persona. El hombre como persona se entiende no solamente en este sentido, porque esto nos conduciría también en cierta manera a un individualismo y va a cambiar esa perspectiva desde el planteamiento que hace Emmanuel Levinas con relación a al ente. Pero no voy a entrar ahí en este momento. Entonces, esa es la idea de persona que se plantea en el cristianismo. Y un aporte importante porque aquí también va a aparecer la idea de sujeto de derecho desde el punto de vista jurídico. El hombre en el pensamiento de la modernidad, en el renacimiento y la modernidad. Y aquí presentaremos a Descartes con un dualismo cuasi extremo, incluso superando el planteamiento platónico. Descartes divide el mundo. Ontológicamente hay dos tipos de realidades: la res extensa o cosa extensa y la res cogitans, que es la cosa inextensa o espiritual. Entonces, desde esta visión de la realidad, también el ser humano divide al ser humano en dos partes. Cuerpo, el cuerpo es como una máquina que funciona independientemente del alma. Y el alma es la parte de la sustancia espiritual que está separada del cuerpo y que opera independientemente del cuerpo. Entonces, este dualismo es un dualismo extremo. Y cuando le preguntan a Descartes, ¿cómo entonces influye el cuerpo sobre el alma y el alma sobre el cuerpo? Y no pudo dar esa respuesta de manera satisfactoria. Él dice que ahí atrás del cerebro hay una glándula y que ahí se produce esa conexión entre alma y cuerpo. Hasta hoy, este planteamiento, relación alma-cuerpo, existe una fuerte discusión, al menos en el siglo XX, el siglo pasado, se produjo una discusión fuerte entre los filósofos. El caso de Popper, con Eccles, que presentaban esta relación alma-cuerpo, y ustedes pueden mirar también la obra de Mario Bunge, que habla de esta relación alma-cuerpo y plantea 8 situaciones o 8 perspectivas de esta relación. No voy a entrar tampoco ahí, solamente quiero hacer referencia a que este problema llega hasta nuestros días, la relación alma-cuerpo. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Falta el hombre en la actualidad. Actualmente, el ser humano se entiende como una unidad con múltiples dimensiones y es lo que presentamos aquí. Pero en esta visión hay diferentes posturas. Como les hablé en la clase anterior, en el texto de Coret, Emeric Coret, van a encontrar ustedes los diversos planteamientos con relación
a la visión del ser humano, un naturalismo, un biologismo, un espiritualismo, un culturalismo, es decir, varias visiones que se tiene del ser humano en la actualidad. Una visión así satisfactoria que puede abarcar todas las dimensiones del ser humano es una visión completa. Y aquí nosotros exponemos al menos 9 dimensiones. No sé si se visualiza bien esto. Es lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar, estas dimensiones del ser humano y el desarrollo de estas dimensiones. La dimensión biológica, la dimensión racional, afectiva, social, ética, económica, estética, ecológica y religiosa del ser humano. Al menos tenemos 9 dimensiones que hay en cada ser humano o que tiene cada ser humano. Esto es ver al hombre de manera completa, no recortada, porque hay algunos pensadores que piensan que el hombre es solamente biología, solamente es cuerpo. Y después lo otro es como epifenómeno, como Marx piensa que lo racional, lo espiritual es un epifenómeno de la dimensión material del ser humano, es decir, de la dimensión biológica. Y esta propuesta de la antropología filosófica recién se plantea de manera explícita en el siglo XX con Max Scheler. Y después se fue desarrollando con distintos autores la reflexión antropológica sobre el ser humano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sería entonces, profesor, importante el conocimiento del hombre completo en las 9 dimensiones para poder embarcarnos en el ámbito educativo. Así mismo, Gabriela, si es que nosotros no tenemos en cuenta cualquiera de estas dimensiones del ser humano, si concebimos al ser humano con estas dimensiones, en un espacio educativo tendría que atenderse el desarrollo de cada una de estas dimensiones del ser humano. Es decir, desarrollar las capacidades correspondientes a cada una de estas dimensiones. Entonces hablaríamos de una educación integral. Si yo solamente desarrollo la parte corporal, biológica, con ejercicios físicos, tendría un hombre con un cuerpo perfecto, sin cabeza, sin razón, sin dimensión afectiva, sin dimensión ética, que es lo que ocurre en muchos de los casos de nuestra sociedad. Se trabaja mucho lo racional, lo que presenté en la clase anterior, y muchas veces se trabaja de manera defectuosa, ¿verdad? Y no le acompañan las otras dimensiones. La dimensión social, por ejemplo, la dimensión psíquica, la dimensión en la que el ser humano se relaciona consigo mismo. Ahí hay muchas dificultades también. La inteligencia emocional se llama hoy eso, desde Daniel Goleman. Gracias, profe. Muy bien. Otra pregunta. Ahí he visto que alguien escribió algo. Voy a ver. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Qué sucede con las personas que en la dimensión religiosa normalmente dicen, no, yo soy ateo, no creo en nada? Muy bien. Y en ese sentido, en una sociedad democrática,
se respeta la postura de la persona, ¿verdad? Si la persona toma esa opción, se declara de esa manera, no hay de otra que respetarle a esa persona, ¿verdad? Ahora, las personas que creen también deben ser respetadas. En una sociedad democrática tiene que haber respeto de ambas partes. Y ocurre que en ciertas instituciones uno no puede rezar, por ejemplo, ¿verdad? Si un grupo de personas, y parto otra vez la idea de democracia, si un grupo de personas de 90% de una población cree y considera que tiene que rezar, entonces tiene que tener la libertad de hacerlo. Y el otro que no cree tiene que respetar esa creencia y esa práctica que realiza la persona, ¿verdad? Y es lo que funda también nuestra convivencia a nivel de Estado, porque muchas personas no creen, pero llega la Semana Santa y el primero que pide para salir, por ejemplo. Entonces, yo creo que el marco de respeto en ese sentido es muy importante. Le doy la palabra a Marta, después a Leonardo. Dale, profe. Sí, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi consulta sería, profe, según su conocimiento, su preparación, su experiencia, ¿cuál de estos autores hasta aquí es el que tiene, según su opinión, más aciertos en cuanto a sus planteamientos? Porque desde los planteamientos que mencionó desde Platón, hubieron errores, ¿verdad? Si bien se estuvo planteando conocimiento, hubieron errores en cuanto a sus planteamientos. Entonces, ¿cuál sería el autor que usted considera con más aciertos en cuanto a las ideas que defienden, ¿verdad? Muy bien, Marta, con relación a mi postura, yo tengo una visión que voy configurando desde el planteamiento que hace Edgar Morin del pensamiento complejo. Si la realidad es compleja, la realidad en su conjunto es una realidad compleja y el ser humano dentro de esa realidad complejísima, entonces nuestro conocimiento del ser humano tiene que ser un conocimiento progresivo. Yo le llamo complejidad progresiva del conocimiento de la realidad, siguiendo a otros autores, ¿verdad? Pero te hago algunas especificaciones con relación a eso. Un autor determinado puede exaltar una dimensión, ¿verdad? Y entonces ese ya es un buen aporte que hace. Ahora, generalmente los autores lo que hace es quedarse en esa visión y desarrollar esa visión, dejando de lado las otras. Entonces lo que deberíamos hacer por un proceso de síntesis, ir configurando o configurar una visión más compleja de la realidad humana. Y eso se está haciendo hoy. Se estará trabajando fuertemente sobre esa idea hoy, ¿verdad? Si ustedes ven los currículums, se basa en esta visión del ser humano. Una visión compleja que viene, como les dije, viene de Morin, pero otros autores también trabajan sobre esta visión. Javier Zubiri, Gustavo Bueno. Gustavo Bueno tiene una visión un poco más dogmática, pero muchos autores trabajan sobre esta dimensión. Ustedes pueden mirar el librito de Guevara, que es el que desarrolla muchas de estas dimensiones que tienen a mano. Llega a Morin también el paradigma perdido. Yo les facilité para que puedan ver esa obra. Leonardo, te No, escuchamos. nada más, profe, para concatenar, ¿verdad?, con el planteamiento del compañero Roberto y la explicación consecuente de usted. El respeto al pensamiento del otro. Muchas veces con el modernismo y defendiendo ideologías, de pronto se piensa, o sea, hablando de tolerancia, por ejemplo, a la gente atea, agnóstica o de repente a la gente homosexual o con tendencia abortista,
de pronto se considera que la gente pro vida, la gente heterosexual o la gente creyente está en un error, ¿verdad? Entonces, de repente ellos promueven esa idea de tolerarnos entre todos, de tolerar las distintas ideas, pensamientos, ideologías, posturas, y de pronto ellos catalogan a la gente, ¿verdad? De pronto heterosexual, reitero, ¿verdad? A la gente pro vida o de repente creyente como gente, ¿verdad? Que gente desfasada o gente de pronto con un pensamiento cuadrado, ¿verdad? O con un pensamiento erróneo, ¿verdad? ¿Se entiende, profe? Nada más. Correcto, correcto, Leonardo. Es una postura fanática, porque cuando uno, se llama también postura dogmática, cuando uno defiende una idea y esa idea también carece de sustento y generalmente queremos imponer nuestras ideas a los demás. Y si vamos por eso de la imposición de nuestras ideas, podemos mirar en una sociedad democrática cuántos hay quienes sostienen una visión y cuántas personas sostienen la otra visión, ¿verdad? Entonces, no se podría imponer o no se debería imponer en una sociedad democrática la idea de una minoría. Ahora, cuando la gente grita mucho, los otros se callan por desconocimiento, por no tener fundamento, y muchas veces eso también es peligroso en una sociedad, porque cuando uno se calla, el otro se impone. Entonces habría que hacer los contraargumentos a esa postura fanática. Y ahí iremos configurando una síntesis después. Pero es importante que las personas que piensan distinta de aquellos que quieren imponer sus ideas siendo minoría. Porque también esa es una postura errónea y una postura fanática. Y usted, profe, personalmente a usted le planteo la idea, justamente usted dice que la gente con ese pensamiento radical y con un tinte de fanatismo exacerbado, tienen mayor preparación, tratan de varios fundamentos son totalmente incoherentes. Por ejemplo, ellos hablan de la cuestión, ¿verdad? De que la religión está en contra, ¿verdad? De la libertad de pensamiento y todo eso. Y creo que un sacerdote católico fue el que promovió, ¿verdad? Ciertas cuestiones que ellos están defendiendo en la actualidad. No me acuerdo el nombre, pero era un sacerdote católico, creo que del siglo XV, algo así, había promovido, ¿verdad? Esa igualdad entre las personas, la libertad de pensamiento. Entonces, ellos asocian la religión con gente conservadora, ¿verdad? Entonces, ese espíritu revolucionario tuvo su génesis en la propia Iglesia Católica. Entonces, de pronto ellos caen en mucha contradicción, solo ver, ¿verdad? Documentales sobre eso, y cuando de pronto se le hace, ¿verdad? Una contrapostura o contraargumento a ellos se quedan sin armas argumentativas para defender su idea. Y por eso es importante conocer, ¿verdad? El conocimiento de la otra postura, hay que leer por eso la postura de ellos, nos conduce a demostrar sus incongruencias, hacerle la crítica, así mismo como ellos hacen crítica. Entonces, eso es importante en el campo intelectual, porque ya Aristóteles decía, los extremos siempre son nocivos. El punto medio, que es la síntesis, ahí está, dice lo correcto y la virtud, decía Aristóteles, y ponía ciertos ejemplos con relación a ciertas prácticas. Y también es válido eso para lo intelectual, porque lo intelectual después se torna praxis, se torna práctica, se torna vivencia.
Y es importante esa discusión, ¿verdad? En España, por ejemplo, y voy al punto de vista religioso que estaba, en España siguen enseñando en los colegios religión y son colegios oficiales, públicos, porque la base de la cultura occidental, en la base de la cultura occidental está el cristianismo. Entonces, desconocer el cristianismo es desconocer nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra cultura occidental. Entonces, ellos dan como una materia más sin que la persona tenga un fundamento de fe. Entonces, ellos trabajan siempre en la parte religiosa, ¿verdad? Al menos como un aspecto cultural. ¿Alguien más quería decir algo? No sé si... Profe, para nada más, ahora estoy consultando el nombre, ¿verdad? Del sacerdote, es François de la Barre, es el que básicamente promovió el feminismo, ¿verdad? Entonces, de pronto yo creo que la gente de derecha son gente menos instruida, de repente son gente menos ideologizada, entonces de pronto carece de argumentos para defender, ¿verdad? Sus ideas. De pronto la gente de izquierda creo que son gente más instruida, que lee, por más que sus ideas sean incongruentes, incoherentes, inconsistentes, de pronto ellos te fundamentan, ¿verdad? Y la gente de derecha de pronto no tiene las herramientas intelectuales, informativas, argumentativas para defenderse. Y por eso nomás le decía, profe, que el que sentó las bases del feminismo fue François de la Barre, ¿verdad? Un sacerdote francés. En realidad era así. Sí. O sea que en realidad, sí, francés. De hecho, las grandes revoluciones de pensamiento siempre surgen dentro del contexto teológico, ¿verdad? Porque en la teología hay diversidad de pensamiento también, no hay una única visión. Y yo creo que eso es siempre saludable. Tener varias visiones es saludable. Si no caemos en una visión única y la realidad es compleja, nos deja en una situación de fanatismo. Profe, no sé si se me escuchó porque mi micrófono está desactivado. Sí, No sé te escuchamos sin ninguna dificultad, Leonardo. Ya no, con respecto al sacerdote, ¿verdad? Me pareció muy importante porque es uno de los argumentos, ¿verdad? Que echa por tierra, ¿verdad? Todo el ataque del feminismo a la iglesia, ¿verdad? De hecho, el feminismo clásico, el feminismo que surge con Olympe de Gouges en Francia, tuvo sus grandes razones, ¿verdad? Pero cuando llega el feminismo en el campo del marxismo con Simone de Beauvoir, con el segundo sexo, comienza a ser fanático. Cuando ella plantea que a la mujer se le considera como un segundo sexo, entonces comienza así como la visión marxista en confrontar la clase burguesa con la clase proletaria, ella ingresa a esa confrontación entre varón y mujer, ¿verdad? La dialéctica marxista entra no en el sentido de grupos o de clases sociales, sino entra dentro de la relación varón-mujer. Y ahí hay un cambio de perspectiva en el feminismo clásico. Y ahí viene toda la visión de que la mujer siempre es víctima. Yo creo que cuando hablamos de derechos humanos es para todo ser humano, no solamente para el varón ni para la mujer, es para todos. Muy bien, voy de nuevo a la temática. Dejamos un poquito esa cuestión y voy otra vez a la temática del ser humano como sujeto de la educación.
el ser humano es un ser educable, ese es un hecho, es una realidad. Y de hecho el ser humano se educa. Por eso ya hago una distinción entre educabilidad, hecho educativo, y después voy a hablar de la educación. Son tres ideas que hay que distinguir bien. La educabilidad del ser humano, es decir, puede recibir influencia externa para desarrollarse, es una dimensión que está en el ser humano, en cada ser humano está esta educabilidad, y algunos fundamentan en el hecho de que el ser humano carece de instintos. Con relación a los otros seres vivos, especialmente a los animales, el ser humano no tiene instintos. ¿Y qué es lo que hace el instinto en el animal? Inmediatamente le da la conducta que tiene que generar para poder sobrevivir. Los etólogos en ese sentido estudian la conducta de los animales. Y entonces los animales, el patito le tiras al agua y no le enseñas para nadar. De por sí ya va flotando y nadando, ¿verdad? Y consiguen su alimento a la medida que sus progenitores le muestran ciertos objetos y van ellos obteniendo el alimento para poder subsistir. Entonces, los otros animales, voy a hablar de los otros seres vivos animados, ya tienen una información biológica innata que le permite sobrevivir. Zubiri habla de un ajustamiento del ser vivo a su realidad. Y por eso también las modificaciones biológicas de adaptación en el animal. Entonces, los colores del pelaje incluso se desarrolla con relación al medio en el que vive. Entonces, un oso polar tiene el pelaje blanco para confundirse con el hielo, si no desde muy lejos le avistarían sus cazadores o sus depredadores. Lo mismo ocurre con un oso de la montaña que tiene un pelaje oscuro. Entonces, el animal de por sí se adapta a su medio y no puede salir de ese medio, porque saliendo de ese medio, el animal muere. O igual ocurre con las plantas. Una planta de zonas áridas, si uno trae a una zona lluviosa, también desaparece, muere porque está tan ajustado al medio natural, que cambiando ese medio natural desaparece ese ser vivo, esa planta. En el ser humano no ocurre eso. El ser humano básicamente no posee los instintos que tienen los animales. Entonces, tiene un aspecto que es el aspecto espiritual, el aspecto también incluido ahí lo racional, que le permite hacer su ajustamiento a la realidad. A la medida que el ser humano va desarrollando su dimensión social, su dimensión espiritual, va ajustándose a su medio. Por eso el ser humano necesariamente debe de educarse. O si no, el ser humano o cada ser humano va a desaparecer. Tiene que estar en relación con el mundo humano para poder desarrollarse. Y ahí, en ese caso, hay hechos de niños que crecieron con lobos o lobas y no pudieron desarrollar las capacidades propiamente humanas. El niño de Avignon, por ejemplo, o la niña que creció con la loba en la India. Hay una serie de casos que demuestran que el ser humano no posee esos instintos básicos para poder subsistir en un medio natural, ¿verdad? Y dejémosle a un niño que nace recién sin el cuidado de sus progenitores o de otra persona, entonces ese niño va a morir.
y va a llevar al menos 4 o 5 años para poder desenvolverse. Entonces, el ser humano es educable por el hecho de que no está ajustado a su medio, no ha desarrollado o no se ha desarrollado esos instintos propios de los animales. Entonces tiene que desarrollar ciertas capacidades. Y eso que llamamos desarrollo de capacidades es lo que es el hecho educativo. Esto se da en todas las personas. Al estar en relación con otros seres humanos se desarrollan esas capacidades de acuerdo a los contextos culturales. El hecho educativo es un hecho universal, se da en todos los seres humanos. Ahora, la idea que tenemos sobre el hecho educativo es lo que llamamos educación, ¿verdad? Y esa idea difiere de autor en autor, de persona en persona, y vamos a encontrar muchísimas ideas acerca de lo que es la educación, ¿verdad? Uno es el hecho educativo, lo que se da en la persona, que ya voy a explicar una visión de educación. Y otro es la idea que tenemos sobre ese hecho que se genera en el ser humano, ¿verdad? Primero está la educabilidad, la posibilidad del ser humano de ser educado, de ser influenciado por otros seres humanos. Segundo, el hecho mismo de que el ser humano reciba esa influencia. Y en tercer lugar está la idea que tenemos acerca de ese hecho que se produce en el ser humano y que llamamos educación, ¿verdad? Educabilidad, hecho educativo y educación son tres conceptos diferentes. Perdón, uno es hecho y el otro es concepto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Permiso, Profe, profesor. Sí, Roberto y después Leonardo te doy la palabra. Bueno, permiso, profesor. Con respecto a los animales que decimos que tienen instinto, normalmente Sí. a mí me preguntan por qué si, por ejemplo, la coneja ya prepara todo su nido o la gallina ya sabe que tiene que juntar sus huevos para poder levantar los pollitos. Y entonces yo le digo, en forma de broma, le digo a mi sobrino, a mi hermana, le digo, lo que pasa es millones de años de evolución. No sé si es correcto, ¿verdad? Porque Sí, hay un instinto, hay una información vital que tienen estos seres para poder sobrevivir. Si no tienen esa información de cómo conducirse o cómo comportarse, van a desaparecer. Entonces ya tiene esa información en sus genes que llamamos instinto, ¿verdad? Y esa conducta se desarrolla a la medida que se presentan las circunstancias determinadas en donde ellos se encuentran. Entonces, una información básica. Normalmente la forma que le respondo es así, le digo, millones de años de evolución, le digo. Sí. Pero son informaciones que ya están insertos prácticamente en los genes de los animales para poder desenvolverse y desarrollar esa conducta. No sé, los pajaritos que tejen para su nido o el hornero que hace su nido, siempre de la misma manera, nadie le enseñó. Ellos de por sí ya tienen esa información, esa conducta y van desarrollando. Eso se llama, en otros términos, instintos, ¿verdad? Sí, Leonardo, te doy la palabra. profe, con respecto nuevamente a lo planteado por el compañero Roberto, con respecto a los animales, porque mi pregunta iba a ser sobre justamente los animales también. Pero conectando primeramente la primera pregunta con el planteamiento del compañero Roberto. La cuestión del instinto. O sea que la praxis nomás siempre solía debatir con una compañera, ¿verdad? Que era doctora en ciencias veterinarias. Y siempre le decía la cuestión de que famoso se dice por instinto, ¿verdad? Los animales, pero yo veo de pronto en la praxis que ciertos animales interpretan ciertas cuestiones, lo que me lleva a dudar si tienen racionalidad también los animales, ¿verdad? Animales que en realidad de pronto podés hablar, ¿verdad? Cierta racionalidad o posible racionalidad que la ciencia niega de los animales porque actúan por instinto, se dice.
de perros, de repente gatos o de repente monos que se aproximan más a nosotros, pero yo veo hasta de aves, ¿verdad? Que de pronto pareciera que interpretan ciertas cuestiones y que yo no considero que podría llamarse o debería llamarse instinto, sino una cierta, una mínima racionalidad, ¿verdad? Entonces, el primer punto. Y el segundo punto, también con respecto a los animales, la cuestión de que los animales, no sé, ¿verdad? También siempre me planteé eso, la cuestión de las dimensiones, está la parte del cuerpo, alma y espíritu. Siempre digo, ¿será que los animales no tienen alma también, verdad? Porque yo veo que sienten, también los animales se deprimen, también existen psicólogos, ¿verdad? Para animales específicos, no solo para seres humanos. Entonces, yo veo que los animales, por un lado, razonan y por otro lado, sienten, ¿verdad? Sienten y cosa que me conduce a dudar si solo son cuerpo o si son también alma, ¿verdad? Alma y espíritu, ¿verdad? Muy bien, con relación a la primera cuestión de la idea de racionalidad, Leonardo, hay que precisar conceptualmente lo que significa racionalidad. Si empleamos el término aristotélico de racionalidad, significa que el ser racional es aquel que puede abstraer, es decir, que opera con conceptos, juicio y razonamientos, es decir, puede prescindir de las cosas específicas, singulares, y puede tener ideas sobre esos objetos. Entonces, eso significa racional. Eso no tienen los animales. Los animales sí pueden captar cada realidad en su individualidad y nada más que hasta ahí. No puede abstraer. Entonces no es racional. Podríamos decir, tiene un conocimiento sensitivo de la realidad. Sí, podríamos decir de conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo podríamos Percibe la, definir eso, profe? Aparte de la per- o sea, que no sea percibe la- intuición, percibe la realidad a través de los sentidos. que no Ahora, sea instinto, que no sea instinto, digo. sí, Entonces, perciben la realidad a través de los sentidos, pero también al mismo tiempo tienen una inteligencia. Y ahí hay que hacer la distinción entre ahí está, profe. inteligencia y razón. La inteligencia implica, en términos psicológicos, la posibilidad o la capacidad que tienen los seres para resolver problemas, ¿verdad? Y aquella persona, perdón, aquel ente que tiene una racionalidad, es decir, puede abstraer, tiene mayor posibilidad de resolver problemas. El animal también resuelve problemas porque puede captar la situación sensiblemente o a través de los sentidos y da una solución al problema. Entonces, yéndonos de los animales inferiores a los animales superiores, aparentemente hay un desarrollo de la inteligencia que no es una inteligencia racional, sino es una inteligencia sensitiva. Eso es lo que se Allí plantea está, profe. dentro de la etología hoy, ¿verdad? Entonces, el instinto es parte de la inteligencia, profe. Y en ese caso sí es parte de esa inteligencia concreta que tiene el ser humano, perdón, el animal. Es algo concreto de una solución del problema de manera concreta, pero hay otros comportamientos, conductas que ya viene ahí, ¿verdad? Con, con lo biológico del animal. Pueden consultar a Konrad Lorenz, es un etólogo francés, sobre estos aspectos, ¿verdad? Entonces, profe, resumiendo, podríamos decir entonces que nosotros somos animales racionales, los seres humanos y los otros seres vivos, ¿verdad? Los animales propiamente dichos, son seres inteligentes. Tienen una inteligencia, si tomamos la idea de inteligencia como capacidad de resolver problemas, entonces los animales también son inteligentes.
Ahora no tienen la posibilidad de una inteligencia abstracta, racional, y tampoco por eso poseen un lenguaje propio que es propio del ser humano. El lenguaje nuestro nos posibilita justamente la abstracción. Por eso que Aristóteles decía, el ser humano es un zoon logón, ¿verdad? Un ser del lenguaje. Y el lenguaje posibilita el pensamiento abstractivo, racional. Y eso va a desarrollar Wittgenstein en el siglo XX con toda la filosofía del lenguaje que entra en el pensamiento occidental. Judith Wittgenstein con sus tratados lógico-filosóficos desarrolla esa dimensión del lenguaje, toda la filosofía del lenguaje que marca fuertemente el pensamiento occidental en el siglo XX. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Voy a pasar al siguiente PowerPoint porque estamos en 9:22. Muy bien, entonces ya hay que distinguir lo que es la educabilidad, es la capacidad del ser humano de recibir influencia externa para desarrollarse. Eso se da en todos los seres humanos, es lo que llamamos hecho educativo. Y la tercera idea es la educación, ¿verdad? La educación, si tomamos la tradición latina, la educación viene de dos términos, educare y exducere. Educare tiene el sentido de alimentar, viene desde fuera. El alimento uno recibe desde fuera. Y exducere es lo que ese alimento desarrolla en el sujeto. Entonces, el primero constituiría la socialización del ser humano y el segundo, la individualización. Algunos le llaman personalización a esto. Individualización o personalización. Desde el punto de vista personalista hablamos de personalización. Desde el punto de vista individualista, llamamos individualización. El individualismo, ustedes saben que viene desde la visión libertaria del ser humano. El individualismo, justamente inglés. Muy bien, personalización sería personalista, personalización el segundo aspecto, ¿verdad? Entonces, educar es alimentar. ¿Y de qué se alimenta el ser humano? Se alimenta de sus elementos culturales. Todos los seres humanos nacemos en un contexto cultural y todos los elementos de la cultura alimenta al ser humano. Es decir, el ser humano se va apropiando de eso. Eso se llama educare, que viene de afuera. La cultura, a través de los seres humanos, es cómo comportarse, qué comer, todo eso viene desde fuera. Y ese alimento, al apropiarse de los elementos culturales del ser humano, desarrolla cada una de las capacidades. Entonces eso se llama exducere, el desarrollo de las propias capacidades o propias potencialidades que tiene el ser humano. Entonces a eso le llamamos exducere. En cualquier libro de pedagogía van a encontrar estos dos términos o en internet van a encontrar. Esta parte de la socialización e individualización o personalización hoy se entiende como desarrollo de competencias y capacidades. Si nosotros hablamos de socialización, hablamos de la dimensión social y hay que desarrollar las capacidades sociales o las habilidades sociales, le llaman también algunos autores. La parte de la individualización refiere al sujeto en su interior sin relación con el otro, pero tampoco nunca podemos entender al ser humano completamente sin relación con el otro. Desarrollo del sujeto ad intra, adentro, la dimensión intelectual, la dimensión ética, la dimensión estética. Todo esto
entraría dentro de esta individualización y de su propia personalidad y su propio carácter. Esta es un poco la idea de educación que se maneja hoy, ¿verdad? La educación como una socialización e individualización del sujeto humano, que se logra esa educación a través del desarrollo de las competencias y capacidades. Profesor, disculpe, en cuanto al desarrollo de las competencias y las capacidades, también entonces esto tendría relación con los pilares que presenta la UNESCO hoy en día para el tema educativo de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a emprender, aprender a hacer. Exactamente, el desarrollo de las competencias incluyen las capacidades y las capacidades se componen de habilidades, destrezas, valoraciones. Entonces, se enmarca dentro de lo que plantea Jacques Delors en su obrita esa del informe a la UNESCO. La educación en sí era un tesoro que implica 4 grandes competencias. Ahí dice capacidades en esa hora, pero hoy podríamos llamar 4 grandes competencias, ¿verdad? En nuestro sistema educativo se agregó uno más, que es el aprender a emprender, ¿verdad? A emprender, sí. Entonces, básicamente son 4 grandes competencias y dentro de esas grandes competencias tenemos distintas capacidades, ¿verdad? Yo hablé de en la clase anterior de las competencias, perdón, de las capacidades cognitivas que conduciría al ser humano a ser competente en ese campo, ¿verdad? En esa dimensión que es la dimensión racional. Muy bien, voy de nuevo aquí. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre educación, conocimiento, aprendizaje e instrucción? Ya sabemos que la educación es un proceso por el cual el sujeto humano se socializa, es decir, forma parte de la sociedad a través del aprendizaje de la cultura. El conocimiento, también ya hemos visto en la clase anterior, es representar mentalmente los objetos, sea en su esencia, en su estructura, en su comportamiento. Y el aprendizaje, y esto hay que hacer bien esta distinción muy confusa hoy en nuestro medio, el conocimiento que se torna práctica, el conocimiento que yo dispongo y en base a eso realizo las cosas o despliego una conducta, eso se llama aprendizaje. La creencia, o en todo caso el conocimiento, genera el aprendizaje porque sirve para desarrollar un tipo de conducta. Y el otro término es instrucción, ¿verdad? La parte instructiva significa transmisión de conocimiento de manera ordenada, es decir, un conocimiento científico o filosófico a estudiantes, que es parte también de la educación. Cuando una instrucción, el estudiante recibe y se apropia de eso, decimos que es conocimiento. Entonces tenemos 4 conceptos más que hay que diferenciar bien: la educación, el conocimiento, el aprendizaje y la instrucción. Profe, sí. Disculpe, la instrucción sería, por ejemplo, algo que le está enseñando a cómo elaborar algo en taller, por ejemplo, una asignatura de taller. ¿Sería eso? La instrucción es transmitir conocimientos ordenadamente, un conocimiento ordenado. Por ejemplo, esto que yo estoy presentando es un conocimiento que está bien ordenado lógicamente, ¿verdad? Entonces, transmitir esto es instruir. Ese es el término técnico de la palabra instrucción. Transmitir conocimiento sistematizado, ordenado, que hace el docente con el estudiante.
Pueden encontrar esta terminología en la obrita de Jaime Serramona o Jaume Serramona, El problema de la educación. Profe, entonces, instrucción y enseñanza son sinónimos relativos, absolutos o no se puede sinonimizar los vocablos. La enseñanza puede implicar más, porque no solamente se transmite conocimiento sistematizado, sino que también oriento la conducta de la persona. Le digo, este tipo de conducta no es una conducta correcta, entonces estoy enseñando a la persona o enseñando un modo de hacer. Entonces, un aspecto de la enseñanza sería la instrucción. Porque lo que nosotros en último término queremos que los seres humanos, las personas, tengan un conocimiento para tomar una decisión correcta. Si en base a ese conocimiento que dispongo, yo voy a desarrollar una conducta. Eso es lo que pretendemos. Por eso esta distinción es muy importante. El conocimiento es uno, que es lo que acentúa nuestra sociedad. El que más conoce, entonces es mejor persona. No, no siempre es así. El que más conoce tiene ventajas para tomar mejores decisiones para sí mismo y para los demás que aquel que conoce menos. Supongamos el caso del comportamiento del virus. Ahora tenemos el conocimiento de que el virus se transmite de persona a persona a través del contacto físico. Entonces, ese conocimiento nos posibilita desarrollar un tipo de conducta, es decir, usar mascarilla, lavarnos las manos, poner alcohol. Entonces, desarrollamos en base a eso un tipo de conducta o comportamiento a nivel individual y social. Por eso es importante el conocimiento, pero el conocimiento no asegura el aprendizaje. Porque en el aprendizaje tiene que entrar la convicción, es decir, la voluntad firme. Quiero actuar en base a este conocimiento. Por eso el otro elemento importante en el ser humano es la volición, es decir, la voluntad de querer hacer o de querer actuar de acuerdo al conocimiento que dispongo. Muy bien, creo que hasta aquí por el Profe, día de... Sí, profe, te quería al consultar menos... nomás algo. Si bien, a ver, acá está el concepto de aprendizaje, estoy observando y no, como usted de hecho lo expresó en su momento en una clase anterior, el concepto de aprendizaje, este no sería un concepto, como usted bien lo dijo, reitero, un concepto muy conductista. Hay dos ideas con relación hay varias ideas con relación al aprendizaje, Leonardo. La idea conductista de aprendizaje es cambio de conducta. ¿Sí? Se cambia la conducta por un estímulo. Yo pongo un estímulo, por ejemplo, quiero que el chico aprenda a sumar 2 más 2, entonces el estímulo que le doy es 2 más 2, que se llama reactor también. Y la respuesta es única, 4. Entonces la conducta que se desarrolla es escribir un número 4 y esa es una visión conductista del aprendizaje. Si yo tomo la visión cognitiva, el aprendizaje se produce en el interior de, voy a decir, la mente humana, dentro de las estructuras cognitivas. Cuando un elemento que desconozco se incorpora por el proceso de asimilación y se acomoda dentro de la estructura mental, ahí decimos que hay aprendizaje. Es decir, los cognitivistas llevan el aprendizaje a nivel mental, nivel de las estructuras mentales. Y en base a esa estructura mental, según Piaget y seguidores, se desarrolla la conducta. Es decir, hay una conducta que se produce ya a nivel mental, pero hay una otra conducta que se da a nivel observacional, lo que yo observo.
Por eso es importante estas cuestiones de decir aprende, y técnicamente hay que ubicar esa palabra y cómo se da en el sujeto ese proceso que designamos con esa palabra o ese término. Entonces, profe, siempre el aprendizaje va a encerrar, va a suponer al término, al vocablo, comportamiento o conducta, pero el enfoque que se le da te va a conducir a considerarlo, ¿verdad? Como conductista, cognitivista o en su caso, ¿verdad? Constructivista. El constructivismo es parte de la visión o la teoría cognitiva. No hay que desprender eso, Leonardo. Sí, yo sé, porque de hecho sus pensadores, sus defensores son los mismos prácticamente, no sé. No hay Pero alguito le agrega el constructivismo, profe. A ¿Perdón? lo del alguito le agrega algo más, algo adicional, ¿verdad? No es que se queda con el cognitivismo. O sea, yo creo que es una pequeña evolución, ¿verdad? Del cognitivismo, el constructivismo. Habría que leer un poco a Niklas Luhmann, que hace referencia a la construcción social de la realidad, ¿verdad? Pero la construcción del conocimiento y del objeto de conocimiento se da a nivel mental, ¿verdad? Dentro de las estructuras mentales del ser humano. Y a nivel social también eso se genera, la construcción del objeto de conocimiento, pero eso es como desprender un poco el conocimiento de lo real. Y de hecho hay ciertos objetos reales que no visualizamos, ¿verdad? Entonces, Profe, entonces, cognitivismo sería, podríamos decir, el género y constructivismo la especie, más o menos así. Sí, es manera de construir esas estructuras mentales, porque el conocimiento siempre está a nivel mental. Y esa construcción, ahí lo que hay diferencia entre las visiones de las personas. Algunos quieren hacer una construcción de conocimiento prácticamente desprendiéndose de la realidad que nos circunda, ¿verdad? Es como ponernos de acuerdo. En cambio, el conocimiento real, voy a decir de lo real, es esto que yo estaba planteando, que yo descubro una dimensión o un aspecto más de la realidad que desconocía. Entonces vamos construyendo, y eso se da a nivel subjetivo y a nivel universal también. ¿Por qué subjetivo? Porque a lo que yo ya conozco le agrego algo. Es a nivel subjetivo. Y a nivel universal es que el aporte de una persona que descubre una dimensión o un aspecto que no se tenía en cuenta o que no se descubría antes, aporta de una manera que se entiende más complejamente esa realidad, una dimensión de esa realidad que no se conocía, ahora se conoce. Ese es el constructivismo del punto de vista, es decir, el cognitivismo del punto de vista del conocimiento de lo real. Excelente, profe, muy agradecido siempre por su paciencia, ¿verdad? Y por su apertura. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Si vuelvo a recordarles una cuestión importante para el trabajo y la exposición, es lo que refiere a esta relación entre la dimensión, ¿verdad? Describir una descripción fenomenológica, no una descripción fenoménica de la realidad. Tienen que hacer ustedes, y de hecho les va a ayudar los textos que tienen, ¿verdad? Y por otro lado, el desarrollo de las capacidades. Hay que buscar las capacidades, la dimensión biológica que corresponde para la próxima clase. ¿Cuáles son las dimensiones, las capacidades con relación a lo biológico que uno tiene que adquirir para poder cuidarse o cuidar su cuerpo? Que es una falla enorme en nuestra sociedad hoy, ¿verdad? Por eso tenemos muchas personas con diabetes, personas con enfermedades que podría haberse evitado.
Entonces, esa relación, dimensión, descripción de la dimensión, ustedes en el libro de Gebhard, los que tienen esa dimensión, desde la página 69 tiene la dimensión corpórea del ser humano. Y a eso hay que agregar las habilidades para el cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud del ser humano. Y todas las otras dimensiones trabajar de esa manera. Profe, discúlpame, a mí me toca, a mi otra compañera nos toca justamente la dimensión biológica. ¿Y me podrías repetir en qué libro vamos a encontrar la información? En el libro de Gebhard van a encontrar ustedes desde la página 69 para adelante la dimensión corpórea del ser humano. Incluso las críticas al materialismo que exagera la visión corpórea del ser humano y a tal punto de reducirla a que es un animal más. Entonces hay crítica a esas posturas inclusive en ese texto. Y después las habilidades o las capacidades con relación al cuidado del cuerpo, ¿verdad? La buena alimentación, los ejercicios físicos, el sueño adecuado, todo eso y desarrolla el cuidado de esa dimensión del ser humano. Dale, profesor, muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer, consulta? Muy interesante la clase de hoy, profe. Gracias, Emilio. Muy bien, si no hay nada más, dejo de presentar y ya vamos cerrando la actividad de hoy. Dale, un gusto, un placer, profe, y nos vemos el próximo sábado con el inicio del ciclo.